tenía un problema que necesitaba tratar. El problema era, ¿cómo voy a transmitir lo que estoy haciendo a un colega? Así que tenía un problema. ¿Cómo iba a transmitir lo que hago a otras personas? Así que recibí una llamada de uno de mis colegas en Pensacola, Florida, y quería hacer una campaña evangelística y quería que yo hiciera la serie. Y yo iba a hacer la serie, pero en mi corazón yo estaba pensando, ya sabes, probablemente deberíamos plantar otra iglesia en esa ciudad. Pero no sabía si eso era lo que el pastor quería hacer. Y yo no quería forzar esa tarea en él. Pero mientras hablábamos de la serie, él dijo, Luis, él dice, hombre, ¿por qué no plantamos otra iglesia en esta ciudad en vez de tratar de poner gente en una iglesia existente que ni siquiera tiene un proceso de discipulado para esa gente? Y yo dije, alabado sea el Señor. Y entonces decidimos plantar una iglesia en Pensacola, Florida, y hacer alguna misión en la costa del Golfo. Ahora, uno de los problemas que tuve al tratar de pasar lo que hago a otra persona es que yo no iba a ser la persona que iba a dirigir esta planta. Era la primera vez en mi ministerio que yo no era el hombre. Y muchos pastores, en cualquier cosa que hacemos, tenemos que ser el chico. Necesitamos ser la chica. Necesitamos ser la persona que dirige, la persona que toma las decisiones, la persona que asigna las cosas. Y así en este momento particular de mi ministerio, yo no iba a ser el chico. Yo no iba a ser la persona que iba a estar liderando. Y así lo que tenía que hacer era dar un paso atrás y entrenar a alguien más sobre cómo hacer este proceso. Así lo que hicimos fue empezar a usar el modelo ACTS, con el que tengo una relación desde el año del año. Y entonces reconocimos que la mejor opción posible para la multiplicación en la costa del Golfo era la plantación de iglesias. Así que no tuve tiempo de llevar al Pastor Knight a un modelo ACTS y pasar por todos esos pasos en el modelo ACTS. Así que lo que hice fue reducir el modelo ACTS. El modelo ACTS es plantar. Ese es el acrónimo. Así que lo reduje a 4 principios: crear estrategia, organizar, reinventar el culto y ejecutar. Así que hablé con él y nos pusimos en Zoom y hablamos de estos 4 principios en particular. Y lo primero que dijo, está bien, tenemos que encontrar un equipo central de personas en la ciudad de Pensacola, donde vamos a plantar esta iglesia. Y estos son los 4 principios que dijimos que íbamos a buscar. Vamos a vincularnos con personas que se ocupan de los problemas de la comunidad. Nos íbamos a conectar con personas que todavía son creyentes, pero están hastiados. No vamos a tener miedo de la gente no adventista. Y vamos a tener reuniones regulares con ellos, reuniones regulares del equipo central. Así que estas son las cosas que decidimos que íbamos a hacer. Esta es nuestra estrategia. Así que entrené al pastor sobre la creación de una visión, porque la visión de cualquier plantación de iglesia está en el corazón de la persona que es un líder. Así que lo entrenamos para plantar una iglesia en el primer trimestre. Así que me reuní con él y su equipo central. Empezamos a llegar a la gente en Pensacola y nos dimos cuenta de que en el oeste de Pensacola hay un montón de padres solteros con hijos. Y así decidimos que nuestra huella en la comunidad se iba a centrar en los padres solteros con hijos. No significa que si usted no es un padre soltero con hijos, no se puede venir a la iglesia. Pero lo que significa es que tienes que tener un corazón para las personas que son el mercado objetivo de esta iglesia. Cuando planeas una iglesia, tienes que tener un grupo particular de personas en las que te enfocas. Y cualquiera que venga a esa iglesia tiene que tener un corazón para esas personas. Así que hicimos eso. Esta es la visión que teníamos. En primer lugar, queríamos que cada niño fuera afirmado, ¿de acuerdo? Dios te ama incondicionalmente y nosotros también. Somos una extensión del amor de Dios. Información. Queríamos que supieran cómo caminar en el reino de Dios siendo residentes en la tierra. Así que queríamos construir en la multiplicación de los niños. Usted sabe, los mejores evangelistas en la iglesia son los jóvenes y los niños, porque donde quiera que vayan sus colegas los siguen. Y queríamos que tuvieran inspiración. Muchas veces los jóvenes buscan inspiración en nosotros. Buscan saber para qué estoy en este mundo. Queríamos que se inspiraran, encuentren su propósito y sean testigos de ese propósito. Así que necesitábamos organizarnos. Así que empezamos a hacer proyectos juntos.
el equipo central y la gente de la comunidad empezamos a hacer proyectos juntos. Organizábamos eventos en los que ofrecíamos clases extraescolares, comida y juegos. Todo lo que hacíamos en esta iglesia parecía una reunión de jóvenes, pero era una iglesia normal, porque el mercado objetivo de esta iglesia eran los jóvenes. Así que hicimos actos de compasión en la comunidad y en los alrededores. Y empezamos a construir relaciones con esos padres solteros y sus hijos. Y realmente reconocimos que a medida que empezamos a construir relaciones con los niños comenzaron a invitar a sus amigos. Y así tuvimos unos 23 adultos. En algunas de nuestras reuniones, y teníamos alrededor de 85 niños, era una iglesia de niños. Empezamos a organizar eventos a los que invitábamos a los niños. Y lo que hacíamos en los eventos era que los adultos no controlaban los eventos. Dirigíamos los eventos, pero no dirigíamos los eventos. Lo que significaba que niños de tan solo 9 y 10 años se paraban frente a sus colegas y les daban instrucciones sobre lo que había que hacer, porque los niños aceptan mejor las instrucciones de sus colegas que las de los adultos que no conocen. Así que formamos a los niños para que pudieran formar a sus colegas. ¿Y qué? Afirmación, información, inspiración. Así que tuvimos que reinventar el culto. Y una de las cosas que hicimos para reinventar el culto fue asegurarnos de que el equipo central y las personas que habían llegado no pensaran que el núcleo de la iglesia era el culto. Y una de las cosas en las que a veces nos equivocamos al plantar iglesias es que hacemos del culto el foco central de la iglesia. El foco central de la iglesia debe ser la gente. Y el servicio de adoración debe ser una celebración de Dios interactuando y trabajando con la gente. Así que lo que hicimos fue hacer de lo que estábamos haciendo a la comunidad el centro del culto. Y así, cuando celebrábamos el culto, celebrábamos lo que Dios estaba haciendo en la comunidad. Así que hicimos del culto una celebración de lo que Dios estaba haciendo en la comunidad, en nuestras vidas. Así que para lanzar la iglesia tuvimos una serie evangelística. Tuvimos una serie evangelística tradicional que duró 2 semanas. Y quiero decir esto, no hay métodos que han pasado en esta iglesia en el pasado y los métodos que son ahora que no funcionan. Lo que tenemos que aprender a hacer es contextualizar cada método que tenemos. Hay métodos tradicionales que todavía son bastante eficaces si se contextualizan a un grupo en particular y una ciudad en particular, en un momento determinado, en un área en particular. Así que tuvimos una serie evangelística tradicional y estas personas actuaron como si nunca hubieran estado en algo así en sus vidas. Y lo que hicimos fue, porque no teníamos mucha gente, usamos a los invitados, usamos a la gente que venía a las reuniones, los usamos como la gente en la puerta que eran los acomodadores. Las personas que venían a las reuniones las usábamos como diáconos para recoger la ofrenda al final de la reunión. Utilizamos a todas las personas que venían a la reunión como personas que trabajaban en la reunión. Y adivinen qué pasó. Alrededor de la 4ª o 5ª noche, la gente empezó a llamar a la iglesia su iglesia. No se habían levantado para el bautismo. Algunos ni siquiera se habían comprometido completamente con Cristo, pero ya estaban conectados con la comunidad. Y entonces decidimos que íbamos a lanzar. Pensamos que la reunión iba a durar 1 semana, pero seguimos adelante y fuimos 2 semanas y reinventamos el culto. Planeamos el culto en torno a los proyectos del ministerio. Permítanme volver atrás. Voy a volver ahora. Planeamos el culto en torno a los proyectos ministeriales. Lo que significa que íbamos a hacer un proyecto. Teníamos una sesión informativa y un culto corto para alabar al Señor por lo que había hecho. Hicimos que se tratara de con quién veníamos a conectar y no de lo que tratábamos de conformar. Así que hicimos los cultos sobre con quién tratamos de conectar. No los convertimos en sesiones de adoctrinamiento. Gran parte de la enseñanza que hicimos, la hicimos con el pueblo de Dios en sus hogares. Y lo hicimos breve y siempre incluimos comida. Y lo que hicimos es que teníamos un valor particular. Así que cualquiera que quisiera venir a esta iglesia, el pastor, yo o uno de los principales líderes se sentaba con ellos y decía: hey,
Queríamos saber si esta persona tenía un corazón para los jóvenes o simplemente tenía la mente para ir a una iglesia diferente. Porque en esta iglesia, si tienes 8 años de edad o en años de edad, si usted no tiene un corazón para los niños, esta no es la iglesia para usted. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, Luis, cuando esta iglesia llegue al punto en que estos niños crezcan y estos niños tengan familias y otras cosas sucedan, ¿qué vas a hacer? Bueno, la solución simple es esta: vamos a plantar otra iglesia porque esa comunidad todavía necesita ser ministrada. Así que esta es una planta que tiene la responsabilidad de cada 5 años plantar otra iglesia que se va a centrar en las necesidades de los jóvenes y la juventud. Y así, una de las cosas que queríamos asegurarnos de que los jóvenes tienen un espacio seguro. Queríamos asegurarnos de que esos jóvenes estuvieran seguros, porque muchos jóvenes no están seguros en casa, no están seguros en la escuela, no están seguros en su barrio o en su entorno. Y a veces, por desgracia, en la iglesia no han estado seguros. Así que lo que hicimos fue formar a los jóvenes sobre cómo informar inteligentemente a alguien si no se sentían seguros y por qué no se sentían seguros. Y una de las cosas que más me sorprendió fue que una vez que impartimos esta formación, los jóvenes empezaron a acudir a nosotros, no por sentirse inseguros en la iglesia, sino por otras áreas y otros lugares de sus vidas en los que no se sentían seguros. Y hubo un par de veces en las que pudimos intervenir en casos de niños que estaban siendo abusados en ciertos espacios de sus vidas, y ese abuso pudo ser detenido porque nos tomamos el tiempo como iglesia para invertir en estos niños. Y así, ahora lo que nuestro objetivo en esta planta de la iglesia es entrenar y enviar. Y lo que quiero decir con entrenar y enviar, queremos enviar a estos jóvenes de vuelta a sus escuelas y de vuelta a sus barrios y de vuelta a diferentes espacios y enseñarles cómo discipular a otras personas de su edad y no hacerlo como lo haríamos nosotros. Su lenguaje no va a ser como el nuestro. Pero hemos experimentado una situación en la que hay muchos más niños que vienen a la iglesia que aún no son miembros. Ellos son parte de los pequeños coros y son parte de todas las cosas que los niños hacen. Y hay un montón de niños, pero solo hay un pequeño contingente de adultos. ¿Por qué? Porque la iglesia es acerca de los jóvenes y los adultos jóvenes. Y así, en nuestro lanzamiento tuvimos cerca de 17 personas que formaban parte de nuestro equipo, desde el equipo central hasta el equipo de lanzamiento. Y luego tuvimos una serie de lanzar la iglesia y había 43 personas en el lanzamiento, que muchas de esas personas eran personas que estaban trabajando en la serie. Se bautizó y se convirtió en una parte de la iglesia. Así que la iglesia ahora es de 57 personas. Y con un poco de tiempo, porque Heather tenía sus 3S, tengo mis 3B. Mis 3B son ir al grano, ser breve y estar sentado. Así que ella tiene sus S y yo tengo mis B. Bueno, y esta es mi pregunta. ¿Qué vas a hacer para pasar a otra persona lo que Dios te ha llevado a hacer efectivamente? ¿A quién en tu vida puedes tocar para que transmita lo que tú haces? Porque nunca vamos a terminar el trabajo si todos los grandes practicantes se limitan a seguir practicando. Nunca vamos a llegar al lugar donde Mateo 24:14 y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces el fin vendrá. Nunca llegaremos a ese lugar si todos los grandes practicantes solo siguen practicando. Tienes que transmitirlo. Tienes que multiplicarte a ti mismo y a varias personas. Y entonces en ese punto, Mateo 24:14 se cumplirá. Que Dios te bendiga